Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta cita que tenemos cada mes en el programa Jornadas de la Memoria. Eh, Les recuerdo a los que están pasando por aquí nuevos, Jornadas de la Memoria es un programa que hacemos en la Cinemateca Municipal de Medellín desde el componente archivo. La Cinemateca Municipal de Medellín es un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Entonces, listo. Hoy tenemos Jornadas de la Memoria, es un programa pues que hemos diseñado para para contar qué están haciendo los diferentes archivos de la ciudad, en dónde están, cómo los están organizando, qué tipo de formación tienen las personas que fungen como albaceas de estos archivos. Estos archivos los hemos identificado desde el componente en un diagnóstico que se empezó a hacer desde inicios desde que iniciamos pues en el programa de la Cinemateca, que uno de los primeros propósitos fue hacer un diagnóstico de los diferentes archivos que existían en la ciudad. Me tocó el de los bananos en este preciso momento, me tiene desconcentrada. Eh, bueno, en estos más de 2 años hemos hecho un trabajo pues por todo el territorio, identificando varios archivos de entidades públicas, privadas, archivos de familias, archivos personales. Eh, y hoy me complace mucho el invitado que tenemos. Hoy contamos con la Corporación Cultural Canchimalos y nos va a acompañar desde la corporación Miriam Páez Villota. Les voy a contar un poquito quién es ella. Ella es psicóloga, bailarina, intérprete y docente de danza tradicional y danza contemporánea. Es licenciada en educación básica en danza y especialista en teorías, métodos y técnicas en investigación social. Su apuesta se inclina por una danza que hable desde el interior de cada ser, que no solo deslumbre con las formas, sino que inquiete el espíritu. Su experiencia de 11 años en la coordinación de la Corporación Cultural Canchimalos le han permitido proyectar, ejecutar y formular innumerables proyectos, consolidando su trayectoria ejecutiva, académica, artística, con aportes significativos a la construcción de conocimiento colectivo en torno a la creación artística, la lúdica, la cultura comunitaria y la mediación cultural. Su trabajo además está encaminado a la docencia y asesoría de la práctica docente y el trabajo de grado en licenciatura de danza de la Universidad de Antioquia, listo. Entonces, listo, hoy nos acompaña Miriam. Miriam nos va a hablar de la Corporación Cultural, nos va a contar un poquito de ella y nos va a hablar de su archivo, el archivo que posee la corporación. Entonces, bienvenida Miriam. Bonita tarde, hola Diana, ¿cómo estás? Sí, muy bonita tarde también para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Miriam, sí, bonita tarde también para vos. Hoy llovió y refrescó rico refresco rico. Listo, ¿no? Contanos un poquito sobre la corporación, sabemos que la Corporación Cultural tiene más de 40 años, entonces contanos sobre la corporación y a la vez entonces ahí nos vas contando sobre ese archivo que ustedes tienen allí. Claro, mira, bueno, Canchimalos nace en el 76, bueno, realmente un poco antes, como en el seno de la familia Baos Jiménez, y digamos que en el 76 con el ingreso también, bueno, no el ingreso, pero sí en la estancia del maestro Óscar Baos Jiménez, fundador de Canchimalos, en la Escuela Popular de Arte, entonces Escuela Popular de Arte, pues también en esa conjugación de encontrarse con otros maestros, con otros estudiantes también interesados en torno al folclore, a la investigación,
pues se configura esta idea que es hoy Canchimalos. Nace como un grupo musical que luego acompaña al grupo de danza de proyección de la Escuela Popular de Arte y que poco a poco se van configurando como un coreo musical en esa conjugación de lo dancístico y de lo musical. Y bueno, luego años más tarde pues ya se va independizando y se genera la corporación como tal. El trabajo de Canchimalos está sustentado desde la investigación, desde la formación, desde la creación y la circulación de distintas manifestaciones de la lúdica y de la cultura popular. Respecto de la cultura popular, hay una actividad muy especial que se genera del juego, del arte, y es a partir de estas expresiones desde donde se manifiesta, desde donde se pone y se materializan los distintos procesos en las líneas de trabajo que te estoy contando. Y pues en este ámbito de la investigación, justamente nos permite ir formando y configurando lo que es el archivo que tenemos en este momento. Sí. La otra vez que estábamos conversando pues antes de diseñando el programa, yo te dije que me interesaba mucho que hablaras del archivo y pues que al ser un archivo comunitario, que ese archivo que impactaba en determinado sector y esto, y me hiciste la aclaración en donde me dijiste, es que el archivo de Canchimalos es distinto. Contanos un poquito esos contenidos del archivo y siendo pues una entidad comunitaria, que esa fue pues como que es como lo tenemos en el diagnóstico, contanos de ese archivo que no es un archivo necesariamente que da cuenta de las actividades de la ciudad o del barrio en el que están. Bueno, pregunto, si ahí me están escuchando un poquito mejor, que me estaban diciendo por interno que estaba como ahogado el sonido. Ahí mejora. Es que te tenés que quedar muy quietecita. Sí. Para mí, pero bueno. Sí, sí. Bueno, cuando te decía que tiene una particularidad es porque en nuestro caso el archivo responde a distintos procesos de investigación que realizó la corporación, tanto al interior de la EPA como ya de manera independiente, en recorridos que hizo el maestro junto con los integrantes de Canchimalos de cada época, ¿cierto? En distintos festivales, en carnavales, o simplemente yendo pues a distintos lugares de Colombia, en donde en esas indagaciones era conversar con aquellos portadores acerca del folclore. Cuando yo les decía hace un momento que al estar Oscar en la EPA, pues comienza a relacionarse con otros maestros y estudiantes, pues mucho de sus preguntas también tenían que ver, bueno, ¿qué es eso que configura la tradición? ¿Qué es lo que configura el folclore, la cultura popular? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son esas expresiones? No quedarse solamente con aquellos que algunos maestros ya habían compartido, sino poder conversar y conocer, ¿cierto?, de primera mano esas distintas expresiones. Entonces, fueron distintos viajes, por ejemplo, al Pacífico, conociendo al maestro Teófilo Potes, a los canchimalitos, que es parte también del origen del nombre de Canchimalos, hablando con maestros con los que trabajaban justamente o vivían la experiencia justamente de la tradición, y eso es lo que les permitió también en ese sentido construir, ¿cierto?, un saber que viene de y que luego ya la ponían en un asunto también desde la formación, desde la misma creación y desde la puesta en escena. Dentro de esos elementos, pues quizá uno de los más importantes y que ha sido del interés de Oscar, fue del interés de Oscar y sigue siendo pues para la corporación, el juego es uno de los elementos fundamentales, ¿cierto? O sea, como también parte de la expresión de la tradición. Y era algo que nos decían muchas veces, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer al maestro, yo llegué aquí a Medellín en el 2006, el maestro falleció en 2004, entonces muy buena parte del conocimiento también de todo eso ha sido en voz de compañeros que sí tuvieron la oportunidad de estar con él y de construir parte también de este saber. Entonces nos decían que el juego era algo que estaba muy ahí a la mano, ¿cierto? Pero entonces
fue comenzar a entender el valor que también tiene el juego y la potencialidad que tiene. Entonces, parte de, por ejemplo, esos materiales que tenemos versan acerca de expresiones del juego, de la lúdica, de la tradición. Hay otro que también se pregunta un poco más ya por expresiones específicas. Por ejemplo, uno de los fondos que tenemos en nuestro archivo es el de bailes, danzas y sainetes del Valle de Aburrá, que entonces, claro, son una serie de entrevistas y de grabaciones que se tiene con personas que se dedicaban a hacer sainete, y entonces les permitía en ese momento conocer qué era. Por ejemplo, a partir de esas investigaciones que tenemos pues reunidas en este archivo y que se organizan en el fondo, fue posible generar una obra como Baile Paisa, que si bien no es un sainete, parte como tal de esa estructura del sainete, mantiene algunos de los personajes del sainete, y pone también en escena varias de las danzas que son representativas de esta expresión, ¿cierto? Entonces también es como un homenaje que se hace a los mismos portadores y a las personas con las cuales trabajamos, con las que afortunadamente aún podemos tener como relaciones, como son la familia Cadavid de San Andrés de Girardota. Ajá. A propósito de, a propósito esos inicios de ese archivo, claro, la Escuela Popular de Artes estaba en donde en este momento está el ITM, la Facultad de Artes y Humanidades, y en la Facultad de Artes y Humanidades hay un archivo de la EPA, hay un fondo acumulado que hizo parte de la EPA, y precisamente el ITM en este momento también está haciendo como un proceso de recuperación de ese archivo, y entonces me parece muy chévere, y es una coincidencia que cada que hablamos con un archivo encontramos cómo se cruza con los otros de la ciudad, y entonces es eso. Nosotros en Medellín no tuvimos la cinemateca, no tenemos la tradición de la cinemateca como en otras ciudades, pues que la cinemateca tiene 60, 80, 100 años. En Medellín nos demoramos para tenerla, pero en estos 2 años nos hemos dado cuenta que Medellín toda es un archivo. O sea, en cada institución a la que hemos ido hay un archivo fotográfico, magnético, fílmico, y todos finalmente se vienen cruzando con los otros. Entonces ahí está que hace un mes que hablábamos con Picacho, que entonces su archivo también se cruza con uno que le fue donado a la Universidad Nacional. Ahora hablando, escuchándote sobre los inicios de Canchimalos, entonces es un archivo que ya también se cruza y complementa este archivo que hay en el ITM. Entonces, como con todos esos pedacitos vamos armando el gran archivo de ciudad. Otra cosa que te quería preguntar, bueno, y también la conexión directa que hay con la vereda San Andrés, que además también en el ITM hicieron una investigación sobre el sainete, precisamente, y hay un muy buen material ahí también sobre, sobre esta expresión. Ahora pues que ya tenemos como todo esto, contanos un poquito los formatos que tenés ahí, qué formatos y qué soportes tenés, y corresponden a qué más o menos. Mira, nuestro archivo tiene tanto material sonoro, ¿cierto? Que principalmente fueron recopilados en cassettes. Son alrededor de 675 grabaciones de cassettes, que tenemos de todo, tanto entrevistas como cosas pues, que son musicales, y también otras un poco particulares, en el sentido en el que cuando se iba de pronto a algún festival y se miraba alguna danza, entonces algunas veces también la manera como de grabar, digámoslo así, porque en ese momento no había video, era narrar la danza, ¿cierto? Entonces era los bailarines hacen esto y el paso lo hacen así. Entonces son cosas que esas particularidades también se van pasando. Tenemos una parte que es audiovisual. En esa no tenemos todavía el conteo específico. Hay una primera parte que habíamos identificado de 177 grabaciones en formato de beta y de VHS, pero también tenemos unos UMATIC, otros que son 3/4, si no estoy mal, mini DVDs, y tenemos
bueno, y además de eso pues, que tenemos en ese momento, hubo también una donación que recibió la corporación del archivo de, no es la biblioteca, sino de la Junta de Acción Comunal de la Floresta, del canal de Ajá. la cuando era el canal comunitario, entonces hubo una parte de ese material que ellos también lo donaron a la corporación. Ese, por ejemplo, no lo tengo todavía como tan claro sobre la cantidad de material que es específicamente. Y fuera de eso, tenemos también una colección de fotografías en formato filmina o diapositivas, son alrededor de 3.800 fotografías que también están alrededor de todas esas expresiones, ¿cierto? En Ujú, términos visual, hay tanto material que fue grabado por la corporación, pero también material que fue grabado a partir de programas. Pues el maestro Oscar era muy también inquieto como de estar a la vanguardia con el tema de tecnologías y de también estar pendiente de qué era lo que estaba circulando en términos de materiales y de contenidos. Entonces, eh, parte de grabaciones, por ejemplo, de programas de Colcultura, cuando todavía, antes de que ujú. se pues como Ministerio de Cultura, Colcultura, que fue como esa primera. No sé qué pasó. Te fuiste. Y, Ah, bueno. ok, sí, es que sentí como un ruido todo fuerte. Entonces también hay varios programas que fueron grabados a partir de ese material, pero que dan cuenta finalmente de todo este, o sea, principalmente tiene que ver con cultura popular, con lúdica Ujú, y sobre todo como expresiones de lo músico danzado. Y pues bueno, ya también hay una parte de documentos escritos, algunos manuscritos, otros a máquina, otros ya libros, ujú, ¿cierto? Unos nuestros y otros que sí hacen parte pues de distintas publicaciones, pero que están en relación también como con estos temas, que ya el archivo pues en términos de esa documentación física, pues escrita me refiero, ha venido creciendo también un poco más ya en libros sobre todo de teatro, danza y música, pues como especializándose un poco más en ese ámbito y pues por supuesto también en el ámbito de lo lúdico y dentro de lo lúdico el juego como como una de sus expresiones específicas. ujú. Listo. Háblanos un poquito de los procesos que se le han hecho al archivo, o no sé si quieres que mostremos algo antes como de seguir ya con el archivo adentro. Claro, podría ser. Bueno, ahorita mencionamos algo sobre el sainete, entonces creo que podría ser interesante. Ese es un pedacito, es un fragmento de uno de los archivos sonoros de uno de los sainetes de Barbosa. Sí. Entonces pediríamos a Mauricio si nos lo puede poner a rodar. Es un pedacito de una entrevista que se le hace a, espérame, yo recuerdo aquí el nombre, a don Joaquín Londoño. Eh, que él es de Barbosa, y hay una particularidad con eso que nos va a compartir, y es que él está narrando, está contando ese sainete de memoria. O sea, él va a Ujú. irnos diciendo el libreto, pero él se lo sabe de memoria. Y es un ¿Cuántos señor que años tiene? tiene 66 años. Ujú. Y él te va contando como quién es el que dice qué. Entonces, rico que escuchemos un pedacito de ese fragmento del sainete. Dale. ¿Cómo es que, perdone, cómo es que es el Pues nombre? que, perdone, Joaquín Londoño, ¿Cuántos años que tiene usted? 86. Entonces usted nos va a dictar el sainete. Sí, como no. ¿Cómo se llama el sainete? Llama el sainete. ¿Cómo llama el nombre? Sí, el nombre. La sociedad. Ah, bueno, entonces empecemos. Y entonces, ¿Cómo llama el novio? Juanillo, llama el novio. Bueno, entonces comenzamos ya. Sí, bien pueda. Bueno, entonces dice así. En esta sociedad, un hombre pobre no se puede asegurar hacer papel. Las mujeres lo miran con orgullo y los hombres con desprecio y con desdén. Para esto, ¿qué remedio queda? Yo no sé. Casarme con la vieja doña Reflugencia es cosa que no puede suceder. Pero, aunque la patrona cierre el ojo, a casarme volveré otra vez con la muchacha más encopetada que haya, el que quede atrás quiere. Entonces, hola,
María, ¿se halla alguna turca durmiendo en el vecino hotel? ¿Alguna qué? ¿Se halla alguna turca durmiendo en el vecino hotel? Contesta la novia, aquí está su mandado. ¿Qué es ese modo de andar? El novio, siempre te has de trompezar, buenas noches, ¿qué has tomado? La novia, es que no tengo pereza y quiero andar diligente. El novio, ese maldito aguardiente que tienes en la cabeza. La novia, beso sus manos, señor, al decir usted se atreve. Usted sabe que cuando llueve, aquí todos nos mojamos. Ahora, ¿cuál será el que no bebe? Estando de beber en moda. Pero si usted se incomoda, será mejor no tomarlo. Bueno, ahí fue ese pedacito. Oscar Baus, el maestro Oscar, fue justamente quien estaba haciendo la entrevista al maestro. Y pues bueno, eso es como un poco de lo que acontecía con esos sainetes. Hay una particularidad con eso cuando lo investigábamos, y es parte de lo que hasta ahora. Hola, ahí ya. Los libretos que se construyen del sainete son secretos, igual que los ensayos, hasta el día de hoy. Y normalmente estoy escuchando interferencia. ¿Me escuchan? Creo que se fue el sonido. ¿Sí me escuchan? Ok, yo por acá no tengo ya retorno. Pero bueno, el caso es que son, les decía que son secretos, ¿cierto? Y que entonces versan también sobre lo que ha pasado en el año, lo que les ha estado aconteciendo, y que por eso también es el asunto de guardar el secreto hasta la fecha en diciembre en la que se hace el estreno. Tuvimos un documento, un audio que tuvo un sonido con dificultades, ¿cierto? Se estaba escuchando de una manera, luego se bajó. Así estaba el audio. Entonces, seguramente muchos de los documentos sonoros que tienen ustedes ahí tienen tienen esos problemas, y precisamente esa es la necesidad de entrar a rescatar un archivo como esto, ¿cierto? Porque si bien es un archivo que es muy valioso, pues los documentos tienen que pasar como por unos procesos de organización y gestión para lograr pues que no se sigan deteriorando. Yo me imagino que esto le pasa a muchos de los documentos que tenés ahí en el archivo, ¿no? Pues mira que todo esto del archivo ha sido un aprendizaje muy grande para nosotros como corporación, ¿cierto? El saber el material, como saber valorar ese material que se tiene, ¿cierto? Y en esa medida también saber todos los procesos que implica realizar o mantener pues este archivo de la mejor manera. Mira que nosotros tuvimos una primera digitalización que se hizo del material en 2009. Sin embargo, en esa época, pues también los protocolos que había, los que se conocían, ¿cierto? Como las disposiciones que había al respecto, eran distintas. Y entonces, ahora, años más tarde, como que también revisando ese material, decimos, bueno, hay cosas que, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta en esa primera digitalización, errores de pronto que se pudieron haber cometido. Entonces, por eso también se hace necesario en este momento para nosotros el continuar, ¿cierto?, en todos los distintos procesos que implica tener este archivo. Desde la misma catalogación, porque también en primera instancia para nosotros es un acumulado, y esa es una de las principales como cosas que hemos reconocido al interior de la corporación, y es saber que tenemos un material muy valioso, pero que internamente también no podemos sacarle el suficiente provecho en la medida en que como acumulado no nos permite ofrecer toda la información que está ahí. Para nosotros poder hacer un proceso de identificación, ¿cierto?, de digitalización, de catalogación, del adecuado mantenimiento tanto de los soportes analógicos como de también poder sacar unas adecuadas copias digitales y del respaldo que debe haber de ellas, pues es un proceso que nos convoca muchas energías.
incluso no solamente pues como de las personas que tienen el saber específico, sino que también es un llamado a quienes han sido parte de Canchimalos y que fueron partícipes de la construcción de ese material, también en la identificación del mismo. Entonces, en los momentos, por ejemplo, en los que hemos venido trabajando sobre el archivo, ha sido súper rico porque también quien se sienta y va avanzando en esas pequeñas cosas, por ejemplo, en este fondo que te menciono sobre danzas, bailes y sanetes del Valle de Aburrá, que fue un compañero, Juan Gaviria, quien estuvo como al frente de este pedacito de archivo, de organizar el archivo. No solamente trabajaba él, sino que también tenía que sentarse a veces como con Arturo, el director general, o con los compañeros que habían estado, para poder escuchar esos materiales y saber entonces que, claro, quien está conversando es este y pasaba eso, y aquí interviene en esto. Muchas veces los materiales traen ese material. En el caso de los sonoros, la gran mayoría lo tienen, pero en el caso de los audiovisuales, por ejemplo, a veces tenemos información sin fechas o sin como esos otros datos que complementan. Entonces, ahí es donde está también la riqueza del diálogo y que permite también un aprendizaje al interior de la corporación. Ahora vamos a ver qué vamos a ver enseguida. ¿Qué vamos a ver del...? Bueno, como en esa historia que les he estado contando, Rico, también si podemos mirar la función de Canchimalos, esa es fue la primera función hasta donde tenemos entendido Canchimalos como coreo musical una vez se retira de la EPA, es decir, ya como grupo independiente, no como grupos de proyección de la Escuela Popular de Arte, sino como Canchimalos coreo musical de manera independiente. Y es una función que se hizo en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid. El fragmento que vamos a ver es solamente musical, ¿cierto? Pero pues digamos que en esa función justamente lo que sucedía era eso, ¿cierto? Como esa intervención de lo músico danzado. Entonces, Mauricio, si nos regalas el que dice función Canchimalos. Oh. Mauricio, ¿sí lo encontraste? El que se llama Currulao, sí, ese es. Que justamente lo que vamos a mostrar es un pedacito de un currulao que nos va a contar ahí en el video. Miremoslo. El bambuco, tanto en la zona andina como en la costa del Pacífico, es un aire musical que tiene bastante importancia. En la costa del Pacífico se ve una modalidad de bambuco y que la gente lo domina bambuco viejo o antiguo. Nosotros traemos una modalidad en parte de esto que es el bambuco viejo en la costa del Pacífico y que la misma gente dice que hoy en día ya no se llama bambuco, sino que se llama currulao. De manera que el tronco musical es el del cual se deriva el currulao, es el bambuco viejo o antiguo, vigente en toda la costa del Pacífico colombiano y en el Ecuador. Traemos mirando, este es un currulao recogido de grupos y de cantadoras del Pacífico y con coplas tradicionales de la costa del Pacífico.
Bueno, aunque no sea, aló, hola. Sí, te decía que ahí mirábamos algo muy importante, y es que esa marimba es una marimba elaborada por el maestro Teófilo Potes, que ya pues él falleció hace varios años ya, él es del Pacífico, de Guapi, sí. Y pues varios de esos instrumentos también son elaborados y es muy importante también esto que te nombro porque digamos que eso que nos va contando de la historia sí tiene que ver con que quizás la primer marimba que llega a Medellín, además, bueno, personas que mirábamos que estaban por ahí, quien estuvo presentando es Marina Jaramillo, que ella hace parte pues en este momento del archivo eh, de Medellín, del archivo histórico, ¿cierto? Es historiadora, y pues fue la esposa también de Oscar y quien acompañó en muchos de estos procesos también de investigación y de indagación. Esas personas que estaban ahí fueron como del primer grupo, como los cofundadores, digámoslo, son los cofundadores de Canchimalos, algunos, ahí no están todos, ¿cierto? Pero en términos de lo musical, ahí estaban Gustavo López, Luz Merí Marín, Patricia García, que son personas que siguen dedicándose incluso pues a este ámbito de lo musical, ¿cierto? Y personas como Carlos Mario Jaramillo, como Iván Correa, como Nuri Hernández, que también pues siguen también como por otros caminos de la vida. Quien tocaba la marimba es Oscar, ¿cierto? El maestro Oscar Baos, y en la parte de la percusión estaba su hermano Arturo Baos, que pues hasta quien es hoy, en este momento, el director general de la corporación. Donde van apareciendo las distintas miradas pues que se le pueden hacer a un documento. Claro, ustedes están mirando toda esta conformación. Yo lo que vi fue el Politécnico sin metro. Entonces ahí es como todos esos documentos, de acuerdo a quien los mire, les hace una lectura distinta, pero esa es en realidad la importancia de recuperar pues todos estos documentos audiovisuales que son memoria, en este caso, aunque no sean memoria de la ciudad, de alguna forma la ciudad está allí registrada y eso hace muy importante este archivo para la Cinemateca, pues nos parece muy importante que esa labor que ustedes emprendieron, pues que la emprendieron un poco como muy anterior a muchas otras entidades en la ciudad, porque en el 2009 hablar de archivos audiovisuales en la ciudad era como un poco hablar en el desierto, pero qué, pero de ahí pues la importancia de esos primeros pinitos que ustedes hicieron en ese proceso de organización y que muy seguramente ese impulso que han vuelto a coger nos va a dar como resultado un archivo muy organizado y un archivo que le vamos a poder presentar a la ciudad para que lo visite y para que lo investigue, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito con la organización del archivo? Claro, pues mira, uno como con eso que nombra sobre lo de hablar de archivos audiovisuales en esa época, ¿cierto? Y que uno dice, pero son 10 años atrás, tampoco es que sea un montón de tiempo, pero en términos de estas cosas sí es un montón de tiempo. Y ahí es agradecerle profundamente pues a Alba Rocío Rojas, quien fue quien orientó y dirigió pues este primer proceso de digitalización, que claro, más adelante ya como lo que te digo, cuando el tiempo va pasando y cuando este tipo de procedimientos se van como generando protocolos alrededor de ello y también comprendiendo el valor de cómo es que se debiera organizarlos, es que bueno, miramos la necesidad de continuar con esa semilla que está ahí puesta. Y pues bueno, si bien cuando yo te decía que el archivo no es un archivo que hable o verse exclusivamente sobre Medellín, no quiere decir que no pase también por este lugar, porque digamos que también creo que da cuenta de mucho del interés de personas de esta ciudad por interés que buscan justamente comprender, ¿cierto? Investigar y liderar muchos de esos procesos y de también poder traer y poner en diálogo toda esa investigación con aquello que pasa en la ciudad, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando pongo instrumentos
como los que del Pacífico, traídos específicamente de allá, para también poder escuchar y comprender esa sonoridad. Para nosotros es fundamental el poder poner realmente abierto a la comunidad, ¿cierto? O sea, no lo pensamos solamente como un asunto para nosotros de la corporación, que también lo es, ¿cierto? Porque es nuestro principal capital también en cuanto a saber y a conocimiento que tenemos y hemos construido, pero que lo fundamental o lo clave que también tiene eso es que sea posible que otras personas puedan también acceder a él con mayor facilidad. De hecho, ya lo hemos venido haciendo, es decir, hay personas que inclusive desde otros lugares del país o de manera en línea, o cuando han venido para acá, no, pactamos incluso que puedan venir a Medellín, han, ¿cierto?, revisado partes del material, solamente que como en lo que te digo, como está en un estado acumulado, pues las búsquedas se hacen mucho más complejas, es decir, sabemos que tenemos sobre esto y aquello, pero pues no es lo mismo si no tenemos esas palabras que son las que facilitan la búsqueda, ¿cierto? Esas palabras claves, las bases de datos, y el poder acceder a ese material un poco más específico. Entonces, nuestra proyección es obviamente eso, que sea un archivo muy bien organizado, que esté pues como con los protocolos para que pueda mantenerse tanto los soportes analógicos, porque el hecho de digitalizar, por ejemplo, no es entonces botar todo lo analógico, que también creo que podría ser una de las primeras impresiones quizá de muchas personas, y no, o sea, es súper importante salvaguardar tanto los formatos analógicos como aquellos que ya están en formato digital, y que sobre todo siga permitiendo ese avanzar en procesos de investigación, siga permitiendo en avanzar procesos creativos, en procesos formativos, que es desde la base también desde donde nosotros hemos bebido. Nuestra propuesta pedagógica en torno a la lúdica, pedagogía de la lúdica, parte también de estas indagaciones y de estos materiales y de la reflexión que se hace de ellos. Entonces, ahí está justamente el valor. Y hasta hoy, pues nos seguimos encontrando como con maestros, con distintos investigadores que, claro, miran ciertos temas y acuden a nosotros, y entonces es, bueno, ¿cómo podemos ofrecer un archivo que sea mucho más accesible para todas estas personas y que nos permita también todo aquello que nosotros aprendemos, poderlo también replicar, ¿cierto? Y ponerlo en un diálogo con esas otras personas que sabemos que también tienen material acumulado. Yo creo que algo que también ha dejado Adriana la Escuela Popular de Arte es que muchos de los maestros y estudiantes que estuvieron en la escuela cuentan también con un material propio. Muchos de ellos hoy por hoy también dirigen sus propias colectividades, sus propias organizaciones, grupos. Y, por ejemplo, en la Red Arcalía sabemos que la Red Arcalía, que es de danza folclórica de Medellín y el Valle de Aburrá, sabemos que varios de los maestros tienen material personal, ¿cierto? Tanto de sus procesos como de tiempo atrás, que no está tan bien como en un debido proceso de mantenimiento. Entonces, saber que esto que nosotros podamos aprender se pueda también de alguna manera replicar y poder compartir ese saber para que sean muchos más archivos de los que realmente también tenemos identificados que puedan existir en la ciudad. Y acá. Ahora sí, ya. Acá. Bueno, es que había apagado. Sí, ya te escucho. Porque hay mucho ruido en la calle. Y me desconcentré otra vez, mentiras. No sé. Nos hablaste pues de esos otros archivos que ustedes mismos han identificado, y entonces pensé precisamente en lo importante que ha resultado ser este momento en el que se crea la Cinemateca, en el que podemos hablar de archivos, de archivos audiovisuales, y no estamos pasando como por medio locos en la calle, porque entonces lo que nos dimos cuenta fue que había una cantidad de gente con sus archivos calladitos porque no había como una voz que liderara y que dijera, estas cosas se pueden hacer, eso que usted tiene es un fondo acumulado, sí, eso es un archivo, eso se puede recuperar. Entonces, es como en este poco tiempo esa red que hemos tejido, y cómo cada uno de esos archivos que se han identificado y que están trabajando por su acervo, a la vez
inmediatamente reconocen otros y se va tejiendo esa red y yo creo que incluso si en este momento hiciéramos nos sentáramos, pues hiciéramos una mesa de trabajo sobre archivos audiovisuales, yo creo que resultarían muchos más de los que hemos identificado en el diagnóstico que hicimos, porque seguramente, claro que sí, seguramente van a aparecer muchísimos más, pero ahí está la importancia de entidades como la tuya y de ese liderazgo que vos has tenido ahí con el archivo, de entidades como Pasolini, como Picacho con Futuro, que a la vez que como Simón Bolívar, también no puedo dejar a Simón Bolívar por fuera porque precisamente Simón Bolívar en este momento está haciendo eso, está pensándose en esos otros colectivos que hay en la zona para organizar esos archivos. Entonces, si ellos han tenido una capacitación, pues ir con esa misma capacitación a esos otros archivos o invitarlos a este tipo de eventos. Sí, no, hace 10 años, si era impensable, pues esto que está pasando en este momento, hace 10 años no era impensable. Pero yo creo que también un poco lo que ha potenciado eso es, pues por un lado, es que sí está la importancia latente y la preocupación porque estos archivos analógicos y sobre todo acá en Medellín, que gran parte de los archivos son magnéticos, pues se han ido deteriorando y perdiendo. Pero yo sí pensaría que el hecho de que la Cinemateca exista nos ha dado una voz distinta con este tema, para hablar de este tema. Claro que sí, Adrián, y de hecho, pues digamos que para nosotros también ha sido oportunidad de conocer a otros compañeros, ¿cierto? O sea, para mí a través de la Cinemateca es que pudimos conocer también a los compañeros de Mamut, por ejemplo, y con quienes ahora cada vez que estamos haciendo ciertos procesos es como que, Tomás, ven, vamos a hacer esto, ¿cómo podemos apoyar ahí, ¿cierto? O con los mismos compañeros de Pasolini, que bueno, con ellos también nos habíamos acercado desde otros momentos, pero que creo que esto también nos ha permitido seguir fortaleciendo como esas alianzas. Entonces ha sido también súper interesante y pues también la misma relación que nosotros inicialmente, contacto que habíamos llegado a gestar con el Archivo General de la Nación, pues estos espacios de Cinemateca y los distintos encuentros, por ejemplo, que han generado y los que se han dado aquí en Medellín, ha fortalecido también ese diálogo y eso siempre genera muchos aprendizajes, muchas posibilidades de seguir construyendo ideas y de seguir también proyectando como otro tipo de posibilidades con el archivo. Entonces, eso me parece fundamental. Miriam, faltan ya 15 minuticos. ¿Qué nos falta por mirar? De Rico, si podemos mirar, hay dos materiales que tenemos ahí pendientes que había seleccionado. Uno que tiene que ver muy al interior de Canchimalos, es uno de los ensayos de Canchimalos, que bueno, también un poco ahí porque cuando hablamos también de estos archivos, es entender que nuestra propia memoria, ¿cierto? Es un parte de la memoria de la ciudad y que tiene que ver con la forma también como estos distintos procesos artísticos y culturales se van construyendo y el porqué también de muchas de esas apuestas y de esos intereses que tenemos. Y el otro es una joyita que nosotros queremos mucho, porque parte de lo que nosotros hacemos es también un encuentro de juegos y rondas infantiles, pero resulta que esta idea no nos la inventamos nosotros, es una idea que en los años 83, más o menos, fue tenemos la duda si fue 81, 82, 83, fue el primer encuentro nacional de juegos y rondas infantiles y fue en Armero. Pues antes obviamente de que la avalancha llegara, entonces veremos ahí algunas de las personitas pues que hacían parte de esos distintos procesos y claro, de grupos invitados. Si quieres podemos mirar primero ese fragmento del ensayo, ¿cierto? Mauricio, sí, el del ensayo, este es cortito, y luego el de Armero, que ahí está un profesor contando un pedacito de cómo será. Se mete por dentro, y vamos a empezar a pintar. Se mete por dentro. Recuerden que tiene pintura en todo el cuerpo. Listo.
La grabadora es la también. Esta ya se todo. Por los colegios de los concursos que están viendo en Bogotá, se ven juegos y rondas para bolsas, discos, donde está Superman, una serie de cuestiones que hoy está iniciada por la televisión. Entonces, estos juegos y rondas que van a ver con movimientos trémulos de la gente de Tierra Fría, ya son bastante conocidos. Simplemente queremos dejar el tiempo que ya los juegos están llegando a la ciudad, totalmente distorsionados. Toda la cuestión de disco, de la bolsa y haciendo concursos de juegos y rondas en Bogotá con cuestiones de este nivel. Entonces vamos a presentarles un movimiento. Perdón. Nosotros vimos en escuelas de las veredas y en los juegos por juegos, que también se hace en Bogotá. Por eso los niños no hablan, simplemente quisimos respetar lo que vimos en cada vereda y el cambio de juego que hace con un golpe de tambor para recordar y agradecer a aquellos niños que nos mostraron los juegos espontáneamente de las diferentes escuelas de las diferentes veredas de Cundinamarca. Bueno, los nombres del primero, hay un saludo, luego la tía Mónica, el reloj de Jerusalén, los monos, agua de limones vamos a jugar, la campesina, la piña, el puente se ha quebrado y el juego de los pies. Logramos un doble de silencio para que esto se vea más. Bueno, a ver. Fue para el maquillaje de una de las carátulas de una de las obras de Canchimalos, de Puro Juego, en el CD. Entonces, eso es parte como del taller y que partía de elementos así expresivos que luego pasaban como a otros elementos ya de lo creativo. Y es también como en una relación de lo interdisciplinario pues, que trabaja la corporación. Y bueno, parte del encuentro de juegos y rondas que les comentaba fue de Armero, el primero que se hizo en el país, en el ámbito nacional. Y que mira, ahí mirando, se evidencia pues el deterioro que tiene el documento. Pues por ejemplo, ese es uno al que hay que trabajarle un buen rato pues para eliminarle el drops y corregir imagen y sonido. O sea, tienen mucho trabajo por delante. No sé, ¿nos vas a presentar a Arturo antes de que pasemos a preguntas o qué? Entonces lo dejamos por... Aquí tengo a un compañerito que también va... Hay que compartir sonido. Hola, ¿cómo están? Hola. Centralo más, centralo. ¿Cómo que centralo? Yo me centro solo. Bueno. Hola, no, pues que ya vamos a terminar, pero entonces sí quería como que
como que dieras el saludito y agradecerles mucho la participación y que se hayan juntado a menos de 2 metros para, para podernos acompañar. Bueno, no, pues saludar a la gente y decirles pues que este archivo es un archivo que se ha hecho con mucho cariño, pensando, bueno, primero que todo es un archivo que es endémico, es un archivo que solo lo tiene Canchimalos, porque la mayoría de estas cosas son investigaciones en directo en los sitios, y que son muchas de estas personas pues desafortunadamente ya no están, empezando por Oscar, pues que sería un patrimonio cultural en estos momentos vivo de Medellín y para el país. Y bueno, queremos poner este archivo al servicio de toda la comunidad y esperamos pues que, como decís vos, que ahorita que nos demos cuenta de que nos estamos dando cuenta de lo valioso que es tener todos estos archivos y todo lo que se ha hecho. Muy bien, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos este ratico. Bueno, Sí. No, pero espérate, vamos a revisar si hay preguntas para que entonces vos apoyes a Miriam con si hay alguna pregunta o algo, no sé. Ajá. A ver, espérenme, preguntas. Ustedes pueden... bueno, ¿hay alguna pregunta? No, en el chat no hay preguntas, pero si alguien en este momento quiere hacerle una pregunta a Miriam y Arturo sobre el archivo, sobre la corporación, sobre algo de lo que hayamos hablado acá. No. Bueno, pero podemos hacer una propuesta. Sí. Mira, yo como planteabas ahora y hemos planteado nosotros, de que hay mucho material regado por toda la ciudad. Sí. Si proponerles si desde la Cinemateca podemos empezar a hacer un mapeo en dónde están esos documentos, esos archivos, solamente el mapeo. ¿Sí? Hay demasiado material que se necesita para la educación, para la formación artística de la ciudad, pero que no sabemos dónde está. Pero que vamos, que este material existe, libros, folletos, escritos, todos estos casetes, todos los videos en beta, en VH. Si hacemos un mapeo de todos los sitios, de todos los materiales y los sitios, podemos empezar a hablar de una red de archivos de este tipo. Sí, yo creo que eso solo ha ido saliendo. Pues como hablar con un archivo nos ha llevado a cruzar contenidos con otro, y entonces ahí hemos ido como armando la red, y yo creo que es eso también. No es que el archivo que tenga, yo no sé, otra corporación, y que ese archivo sea de interés del archivo de Canchimalos, pues que se lo vayamos a pedir, sino que el solo hecho de conocer dónde hay ya nos cruza los contenidos y ya nos permite como ir conformando ese gran archivo. No tenemos que tenerlo en un lugar para poder determinar que existe en Medellín un gran archivo de ciudad. Pero sí que hay. Sí, claro, y un poco como el objetivo de la Cinemateca es ese, que por lo menos tengamos ese gran diagnóstico o ese mapeo, como vos lo decís. No necesitamos que las entidades le entreguen el archivo a la Cinemateca. Lo que necesitamos es saber cómo lo tienen, si necesitan apoyo, asesoría, formación, que precisamente desde ahí es desde esas necesidades que hemos encontrado en ese diagnóstico, es que hemos diseñado los talleres que se han hecho estos últimos 2 años en la ciudad, y que han sido unos talleres pues como que han sido muy
pues que se hicieron a propósito de esas necesidades que habíamos identificado en los diferentes archivos. Pues no es como que la Cinemateca tenga plata para darle a los archivos para que los organicen, pero sí apoyo y asesoría eh, permanente y claro, y nosotros seguimos con el diagnóstico, porque la idea es que consolidemos ese gran archivo y que todos sepamos dónde están esos documentos y que logremos que muchos que están guardados en cajones vayan apareciendo. Y pues bueno, en eso que nos estás diciendo, Adriana, es fundamental también porque es poder generar capacidad instalada al interior de los mismos colectivos, de las mismas organizaciones. Lo principal es obviamente saber ese valor que tenemos y bueno, ahí como que entre los comentarios que nos están pasando, justamente nos dicen lo vital y el aporte que se hace a la memoria lúdica tradicional, el patrimonio y la cultura popular de Colombia, que lo dice Patricia Pavón. Grupo Pendiente de Danza que nos está contando que es un tesoro, pues claro, este archivo que se tiene. Juan Gaviria, que por aquí también está, que es uno de mis compañeros, les mencionaba, él estuvo trabajando en el de danzas, bailes y sainetes del Valle de Aburrá, y pues bueno, también comenta justamente esa fortuna de conocer este archivo. Y por ejemplo, cosas que han venido pasando al respecto de eso, él tiene un espacio que se llama Reflexiones Danzarias, y cuando tú me decías, bueno, ¿cuál es la proyección? Digamos que en esa articulación que se lo logró hacer con él ha sido muy bonito porque en varias de sus artículos y de reflexiones danzarias ha podido también emplear material del archivo de Canchimalos, que da cuenta justamente de esas memorias de distintas expresiones de la danza que están aquí reflejadas y condensadas. Entonces es vital seguir manteniendo pues como estos espacios. Por ahí nos preguntaban si tenemos material de conferencias del maestro Oscar. Hay un par de cassettes que tienen que ver con la voz de Oscar, pues, dando un material, una conferencia, perdón. Y pues bueno, también hay un asunto que es importantísimo y es que finalmente ese archivo de Canchimalos también se va consolidando desde esa memoria que se va poniendo en diálogo con distintas personas que han pasado por la corporación. Bueno, materiales críticos están los 3 libros de Oscar, no te preguntaba específicamente por las conferencias. Y que en eso pues también es agradecer a cada una de las personas que ha sido parte de Canchimalos desde su fundación y pues en cada momento, porque esto que estamos mostrando en este momento que es de los años 70, 80, 90, ¿cierto? Sino que la memoria se sigue construyendo y seguimos haciendo parte de esa memoria en este momento. Entonces, cada una de las personas que ha pasado por Canchimalos ha sido parte de ese construir esa memoria del juego, de la lúdica, de la tradición, en distintos momentos y de distintas formas. Perdón, no estoy escuchando a Adriana. No, ya. No. Que a propósito de lo que estabas diciendo, entonces María Josefa pregunta, ¿qué estrategias se implementan para ir conservando las producciones actuales? Porque ya tenemos una deuda con lo pasado. Pues eso ha sido también de las cosas complejas que hemos tenido que venir aprendiendo, ¿cierto? Y digo complejas porque también muchas veces para nuestras organizaciones atender este tipo de, digamos, atender correctamente este tipo de cosas, a veces nos gana un poquito, ¿cierto? O sea, regularmente estamos mucho en el activismo y producimos constantemente material, estamos produciendo constantemente memoria. Mira, por ejemplo, a propósito de lo que te decía del encuentro de juegos y rondas, nosotros ya 10 versiones de un encuentro de juegos y rondas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos procurando en este momento? Sí ser mucho más cuidadosos, por ejemplo, como en las pautas de cuando estamos grabando el material, de consolidar toda la información, de guardarlo debidamente como en distintos soportes. Ahora ya las grabaciones pues son en material digital, entonces digamos que ese proceso de digitalización es otro, pero de buscar acompañar constantemente como cada material con su respectiva reseña y ser mucho más cuidadosos con las formas, digamos como estamos también guardando, organizando más bien la información, ¿cierto? Como en esos soportes y en los respectivos respaldos que es necesario
hacer de la misma. Igual seguimos en un aprendizaje constante, es decir, creo que al interior de la corporación en este momento estamos justamente construyendo esos protocolos necesarios que nos permitan entender una claridad, no para que lo sepa una o dos personas, sino toda persona que genere ese tipo de contenidos, poderlos tener al interior, y ese es parte del aprendizaje y de la construcción. Arturo, tú. Bueno, saludos a María Josefa Restrepo. María Josefa, si no tenemos estrategias de conservación del material, pues sí, como decís, tenemos una deuda con el pasado, pero si no las hacemos ahora, vamos a empezar con una deuda con el futuro. Muy bien, a ver, aquí dice Joma dice, se puede generar una conversación con otras personas y organizaciones sobre, se puede generar otra conversación con personas y organizaciones sobre archivos e historias culturales. Claro, esa es la idea, para eso es este evento. Este evento lo hacemos una vez al mes y la idea es eso, conversar con entidades, con personas, con instituciones que tengan archivos y que nos cuenten sobre sus contenidos y sobre sus procesos. Miriam, otra cosita, ya son las 6, ya no tenemos más material, ¿cierto? No, para compartir. Listo, entonces, no, yo creo que muchas gracias. Muchas gracias a Miriam, muchas gracias a Arturo por acompañarnos, por haber aceptado pues la invitación. Muchas gracias al público que se conectó y que sabemos que le interesa pues este tema de los archivos audiovisuales. Dentro de un mes vamos a tener jornadas de la memoria con Isabel Restrepo y José Restrepo. Ellos son un par de historiadores, investigadores que están en este momento haciendo inventario del archivo de Carlos Álvarez, documentalista que murió hace un año. Entonces ellos nos van a hablar un poco de ese legado de Carlos Álvarez, un gran archivo que quedó pues ahí para el país. Entonces, como invitarlos a jornadas de la memoria dentro de un mes. A ustedes muchas gracias pues por acompañarnos, muchas gracias pues también pues a nombre de la Cinemateca, muchas gracias por estar preocupados y ocupados en ese archivo, que es importante pues que recuperemos esos archivos para la ciudad. A ti, Adriana, y a la Cinemateca, muchísimas gracias por esta invitación que nos han hecho a Canchimalos. Bueno, es como les decíamos, compartir un pedacito de nuestra memoria, que seguimos tejiendo, que seguimos cultivando, y bueno, de seguir aprendiendo también sobre lo que implica este archivo y de todas las potencialidades y posibilidades que tiene. Entonces, gracias también por este espacio de conversa y de compartir. Y bueno, también para la ciudad, que sepa que este espacio va a trabajar para poder estar abierto, pues como que pueda ser mucho más fácil acceder y encontrar material ahí, pero que también desde ahora, si tienen interés en temas que nosotros tengamos a disposición, puede ser posible, y pues también como en el acompañamiento y en esa consulta interna que podemos hacer, también está ahí a la disposición. Ese es parte del interés de Canchimalos. ¿Sí? Precisamente aquí Juan Gaviria, pues yo ya no iba a leer más, pero Juan Gaviria dice, muchas gracias a Canchimalos por esa apertura a sus archivos. Entonces, muchas gracias. A ti, Juan, por estar siempre ahí también. Bueno, Adriana, mil gracias. A usted. Chao.